y gracias al trabajo de nuestro equipo comunicacional, comenzamos la conferencia de prensa de hoy, 1 de julio. Ante la pandemia, el gobierno reaccionó muy tempranamente. Se fortaleció el sistema de salud en 120 días. Se hizo capacitación a los funcionarios, se contrataron más de 11.500 funcionarios y en relación al aumento de la capacidad de atención de la red integrada de salud, se aumentó el número de camas ventiladas en un 700% y se aumentó el número de ventiladores en relación a esas camas de 600 a 4.800. Cifras que ustedes están viendo ahí en relación solo a los ventiladores mecánicos, porque además se compraron oxigenación de alto flujo y halos para también oxigenar a los pacientes. Es decir, el esfuerzo con ventilación mecánica invasiva fue gigantesco y lo están viendo ustedes en la gráfica que estamos mostrando. Gracias a la preparación y colaboración del personal de salud y de los funcionarios de la red integrada de salud, nosotros tenemos una letalidad que se acerca al 2%, una de las más bajas de Latinoamérica. Y además de eso, somos el país que hemos realizado más reacciones de polimerasa en cadena, es decir, más exámenes para detectar el coronavirus. Hemos realizado hasta el momento 1.120.177 exámenes de laboratorio, lo cual nos coloca a la cabeza de Latinoamérica con 55.504 exámenes por millón de habitantes. Repito, 55.504 exámenes por millón de habitantes. Las medidas que anunciamos para hoy día es la mantención, obviamente, de todas las cuarentenas, no hay ninguna variación, y se instala un cordón sanitario para Coronel y Lota a partir de este viernes a las 22 horas. Además, en Coronel hemos reforzado, y lo vamos a hacer a lo largo de todo Chile, en Coronel hemos reforzado las residencias sanitarias, vamos a contar con 2 residencias sanitarias. ¿Por qué? Porque esto es parte de la estrategia que ha implementado el gobierno. Testear, trazar y aislar. Y a propósito justamente de la trazabilidad que ayer fue entregado como plan del gobierno a la mesa social COVID-19 a las 11:30 de la mañana por el ministro que habla, la subsecretaria Paula Daza se referirá a esta estrategia de trazabilidad. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. Tal como dijo el ministro, nos preparamos del plan COVID-19 desde muy temprano. Desde enero se construyó el plan COVID-19 que contempla diferentes medidas tanto de salud pública como de soporte de la red asistencial. Y dentro de este plan está la estrategia de testeo, de trazabilidad y de aislamiento. Testeo, ¿qué es lo que hemos hecho en testeo? Ya tenemos más de 100 laboratorios alrededor de nuestro país, de Arica a Punta Arenas, para encontrar a aquellas personas COVID-19 que tienen síntomas y poder aislarlas. Pero dentro de esta estrategia de testeo estamos fortaleciendo y queremos llegar más a la comunidad, oportunamente, más precozmente, y es por eso que vamos a salir a buscar a la comunidad con móviles, a las personas que están COVID-19 y que necesitan hacerse un examen, que hoy día no están acudiendo a la atención primaria. El plan de trazabilidad, vamos a fortalecer el plan de trazabilidad a través de una plataforma que va a permitir el fortalecimiento de esta plataforma donde todos los niveles en el proceso de notificación de un caso confirmado pueden acceder a la información de una manera simultánea. Trazabilidad, ¿qué significa trazabilidad? Encontrar oportunamente el caso confirmado y encontrar a sus contactos estrechos lo antes posible para poder aislarlos. Es decir, apenas el laboratorio confirme un nuevo caso,
Se subirá la información a la plataforma y de esta manera se podrá acceder a través del Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, es decir, los Ceremis de Salud, los profesionales de la atención primaria, para que oportunamente aquellos profesionales epidemiológicos de la atención primaria y de la Seremi de Salud puedan contactarse con el caso confirmado y también antes de 48 horas con sus contactos estrechos para indicar el aislamiento de una manera oportuna. También esta estrategia va a vincular este proceso de trazabilidad que va a ser la APS, es decir, la atención primaria, la autoridad sanitaria, lo va a vincular con el plan de residencias sanitarias que estamos fortaleciendo. ¿Para qué? Para que en forma inmediata aquel caso confirmado en la atención primaria, que no puede realizar un aislamiento en su casa porque no cuenta con las condiciones para aislamiento, pueda trasladarse de una manera efectiva, rápida, a una residencia sanitaria a lo largo de nuestro país. Esta es una estrategia que es de nuestro plan. Vamos a fortalecer esta plataforma, ya vamos a poder contar con ella el sábado, esperamos que el viernes esté disponible, pero el sábado vamos a tener esta plataforma para que todos los referentes de atención primaria, Seremi, Ministerio de Salud, tengan en forma simultánea toda la información para actuar de una manera rápida. Pero todas estas medidas, como hemos dicho, no bastan si no tenemos el apoyo de la comunidad. Si la comunidad no sigue tomando esas medidas preventivas que son tan importantes, el lavado de manos, el uso de mascarillas y también el distanciamiento social. Y la consulta oportuna, apenas comience una persona con síntomas, consultar precozmente para poder tomar ese testeo, hacer ese examen y poder aislarlo de una manera oportuna. Muchas gracias, doctora Daza. A continuación, nuestro subsecretario de Redes Asistenciales dará a conocer los datos de hoy día. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a la información entregada durante las últimas 24 horas, en cuanto a casos nuevos, es de 2.650 casos, de los cuales 2.134 son personas sintomáticas. La cifra total de personas que ya hemos diagnosticado con coronavirus asciende a 282.043 personas, de las cuales 245.443 ya se han recuperado. En cuanto a los registros e inscripciones de fallecimientos en el registro civil, durante las últimas 24 horas se informaron 65 personas, ascendiendo a un total de 5.753. En cuanto a la cantidad de personas que al día de hoy se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, hay 2.075, de las cuales 1.720 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 407 en un estado crítico. Tal como lo mencionó el ministro, tenemos una capacidad hoy de 274 ventiladores disponibles, además de otros equipos de ventilación como son los equipos de oxigenoterapia de alto flujo y los cascos helmet, CPAP, y también las máquinas de anestesia, también como para ocuparlas en caso de ser necesario. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron 10.385 exámenes, totalizando 1.120.177. Y aquí reforzar también el llamado que acaba de realizar la subsecretaria Paula Daza en cuanto a que las personas puedan realizarse el examen lo antes posible, apenas presenten los síntomas. Las personas empiezan a contagiar 2 días antes de presentar los primeros síntomas, por lo tanto es muy importante que apenas se inicien los síntomas, es decir, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre superior a 37.8, pérdida del olfato, pérdida del gusto y tos, las personas se aíslen. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sea coronavirus es muy alta debido a que al día de hoy no existe una gran circulación de otros virus que normalmente tenemos en el invierno, como la influenza o el virus respiratorio sincicial. Y en cuanto a las residencias sanitarias, ya disponemos de 151 recintos de hospedaje con más de 9.653 cupos, de los cuales 5.695 se encuentran ocupados. Aquí lo importante, tal como lo mencionó
el ministro nuestra estrategia de testear primero, es decir, tenemos una capacidad ya de 23.000 exámenes que podemos realizar diariamente, trazar, que es lo que acaba de mencionar la subsecretaria Paula Daza, en el sentido de buscar dónde se encuentran esas personas y si tienen los contactos estrechos, que también hay que aislarlo, y finalmente, si las condiciones en el hogar no son las adecuadas para realizar una cuarentena de forma efectiva, está la posibilidad de realizarlo en estas residencias que hemos dispuesto a lo largo de todo el país. Eso es todo, ministro. Muchas gracias, subsecretario. A continuación pasamos a las preguntas de la prensa. Muchas gracias. Ministro, subsecretario, buenos días. ¿Qué ocurre con las cuarentenas? Hoy día vemos que no sale ninguna comuna de esta medida de confinamiento. Hemos visto, sí, que durante las últimas semanas, según los informes epidemiológicos, hay comunas que han bajado su cantidad de casos activos. No sé si hay algunas que quizás se podría decir que ya llegaron a su pic y que podríamos empezar a ver de nuevo esta práctica de las cuarentenas dinámicas. Y segundo punto, si la subsecretaria Daza puede aclarar de esta plataforma que habla ella de unificación de datos, ¿en qué consiste eso? ¿Va a ser una plataforma pública o va a ser una plataforma privada? Muchas gracias por la pregunta. La primera pregunta la voy a responder yo. Usted tiene toda la razón. Hay varias regiones que tienen una tasa de incidencia muy baja. Son fundamentalmente Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén. Y hay otras, como hemos dicho en otras oportunidades, que tienen tasas mucho más altas, tasas de incidencia. No me refiero a casos últimamente reportados. De todas maneras, los comentarios generales con respecto al informe epidemiológico hablan de que ya tenemos una disminución del 18% de casos nuevos en los últimos 7 días y una disminución de 19% de casos nuevos en los últimos 14 días. Es decir, una baja cercana al 20% de casos nuevos en los últimos días de la pandemia. Junto con eso, 10 regiones muestran tasas de crecimiento menor a cero de nuevos casos en los últimos 7 días y 5 regiones muestran crecimiento menor a cero en los últimos 14 días. La estrategia de poner lugares en cuarentena o sacar regiones o comunas en cuarentena se toman bajo estrictas medidas y bajo un criterio muy estricto que, digamos, toma en cuenta varias razones y nunca se hace por una sola persona. Es un comité de crisis donde hay varios ministros, ambos subsecretarios, expertos en salud pública, en epidemiología y en datos para tomar esas decisiones. Ustedes deben saber que las decisiones se toman fundamentalmente los miércoles o los domingos y obviamente que vamos a ir informando a medida que tengamos esos cambios. La segunda parte de la pregunta se la traspaso a la doctora Daza. Bueno, gracias por la pregunta. Para aclarar, la plataforma que se ocupa para poder tener esta situación es la plataforma que tiene el Ministerio de Salud de EpiVigila, donde están los datos de todos los casos que hemos hablado, casos confirmados, los sospechosos. Lo que va a suceder ahora es que Amazon nos va a permitir tener una infraestructura más robusta para poder tener más estabilidad y más soporte. Es decir, se hace una migración a Amazon para poder tener más soporte y más estabilización y de esa manera poder tener una mayor información y mayor número de datos y poder compartirla desde el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, la atención primaria, es decir, en forma simultánea. Apenas los laboratorios suban un caso confirmado a la plataforma, cuando se suba, toda esta red va a poder tener la información. Se va a asignar a un consultorio, el consultorio, el médico que confirma el caso y los referentes epidemiológicos de la atención primaria van a poder hacer el seguimiento en las primeras 48 horas, donde en la misma plataforma van a poder ingresar estos contactos estrechos para poder hacerle el seguimiento, ya sea a través de la APS, es decir, de la atención primaria, o a través de la autoridad sanitaria, y de esa manera va a permitir al Ministerio de Salud tener información permanente en línea
para poder fortalecer y aislar a esas personas oportunamente. También esta información se va a pasar a la unidad que hoy día dirige el doctor Sergio Becerra de residencias sanitarias, donde son criterios epidemiológicos que permiten aislar a las personas, cosa que desde el momento que una persona consulta y tengamos el caso positivo y esa persona requiere un aislamiento, se coordine con el grupo de residencia sanitaria y pueda aislarse en forma inmediata a esa persona para disminuir los contagios. Muchas gracias, doctora Daza. Ministro, usted, eso sí, no quedó claro el punto. ¿Se va a volver a implementar alguna medida de cuarentenas dinámicas, como vimos en algún momento en Santiago, cuando habían comunas que una mitad estaba bajo medida de confinamiento y otra no, cuando vemos esta leve mejoría de la que hablaba usted? Eso lo vamos a discutir el domingo con el comité de crisis. De todas maneras, quiero informarle que lo de las cuarentenas dinámicas está siendo llevado a cabo en este momento en todo el mundo. No quiero decir que Chile haya sido un ejemplo, pero sí están copiando ese ejemplo. Y tenemos cuarentenas dinámicas en este momento en Australia, en Alemania, se acaba de tomar una anoche en Inglaterra y en Canadá. ¿Por qué? Porque también es una forma adecuada de controlar la diseminación de la pandemia. Pero lo repito, esas medidas las toma el comité de crisis, donde hay una cantidad muy grande de personas, y la nueva reunión del comité de crisis será este domingo. Si hay información que transmitir, obviamente que se las vamos a transmitir para que ustedes puedan informar a la comunidad. Muchas gracias. Ministro, muy buenos días. Hemos escuchado hablar de leve mejoría, luego muy leve mejoría, después incipiente mejoría y ayer el presidente expresó pequeñas mejorías. Y esto siempre viene acompañado de un pero no debemos bajar los brazos, pero no podemos cantar victoria. Entonces la pregunta ¿es el momento de hablar hoy de una leve mejoría? Por ejemplo, ustedes han destacado las cifras de positividad y resulta que lo que hemos tenido es una estabilidad de un 25%, incluso con las cifras de hoy. Incluso el 28 de junio, por ejemplo, hubo un aumento, o ha ido aumentando, de un 22 a un 23, y luego a este 25% aproximado de positividad. Todos los expertos dicen que esa cifra debiera llegar a un 10, para hablar recién de una leve mejoría. Incluso la doctora Isquia Siches, hoy la presidenta del Colegio Médico, decía que esto puede dar riesgos, como por ejemplo ocurrió con la nueva normalidad. ¿Es el momento, ministro, de hablar de leve mejoría? Yo creo que sí. Nosotros hemos sido muy cautos, como dice usted, y cuando hablamos de leve mejoría o de mejoría incipiente, volvemos a insistir en que no estamos hablando de bajar los brazos, debemos seguir luchando, debemos seguir trabajando. Esta leve mejoría no solamente se debe al trabajo del gobierno o al trabajo de los funcionarios de salud, que les agradezco enormemente, se debe fundamentalmente a la respuesta que hemos obtenido de la población. Y eso hay que recalcarlo y felicitarlo. Y la positividad de los últimos días es un promedio, pero nosotros, por ejemplo, en Araucanía tenemos un 6% de positividad, en los ríos un 5%, en los lagos un 4%, en Aysén un 2%, en Magallanes un 2%, en Atacama solo un 13% de positividad. Reconocemos también que hay otras regiones que tienen mucho más. O'Higgins tiene un 45% de positividad, y Antofagasta tiene un 39% de positividad. Pero si uno lo mira a largo plazo, y usted tiene razón, en algún momento bajó, estamos en un rango del 25-26% de positividad, y jamás hemos dicho que con ese rango vamos a entrar a la palabra que usted ha ocupado y que yo no quiero repetir. Todo lo contrario, la OMS, y usted tiene toda la razón, dice que hay que tener por lo menos un 10%. Y no hemos llegado a ese promedio nacional. Así que por eso insistimos siempre, leve, incipiente, pequeña, pero hay que reconocer también el esfuerzo que hace la población y jamás vamos a bajar los brazos ni vamos a dejar de seguir trabajando para justamente lograr bajar más ese promedio de positividad de los exámenes de PCR de los últimos 7 días. Pero respecto a la experiencia anterior, ministro, ¿no cree que puede ser riesgoso hoy día instalar ese concepto? Bueno, yo creo que la población también, no sé cuál es su nombre porque yo les había pedido que me den el nombre, pero... Se lo doy, ministro. Manuel Palomino, Manuel, de Radio ADN. Manuel, sí, yo creo, Manuel,
que la población que ha hecho un sacrificio, por eso insisto en eso, que los trabajadores de la salud, que han hecho sacrificios, que hacen turnos enormes, Chile, la patria, necesita también un reconocimiento, necesita una luz de esperanza. ¿Por qué ser siempre tan negativos y mirar como que esto fuera un túnel oscuro? No es así. Es una pequeña, leve, como dijo usted, incipiente mejoría. Hemos insistido en eso. No hemos hablado de la otra palabra que usted utilizó. Y esa leve, incipiente mejoría no significa que no vamos a seguir trabajando. Por eso seguimos teniendo la actividad altísima en los hospitales. Se han ido disminuyendo la cantidad de pacientes en la urgencia y en los pacientes ventilados en pabellones, y hemos ido trasladando la mayoría de los pacientes a las unidades de cuidados intensivos. Y además de eso, ya lo dije, pero lo repito, la disminución de casos nuevos a nivel nacional ya va en un 18% y en un 19%, dependiendo del número de días que nosotros tomemos. Si eso no lo consideran una leve o incipiente mejoría, bueno, no sé qué otra cifra podría dar yo. ¿Para qué? Para darle esperanza a la población, para darle un futuro de una, repito, leve mejoría a la población, para que nosotros digamos y podamos decir que reconocemos el esfuerzo de aquellas comunas, regiones, ciudades que están sacrificándose con la cuarentena, y para también reconocer, por Dios, de una vez por todas, el trabajo de los funcionarios de salud. Así que les agradezco la pregunta, pero nosotros vamos a insistir en que estamos trabajando bien y ese buen trabajo se está manifestando en esas pequeñitas cifras, para algunos está bien, pero que son señales positivas. Hola, ministro. Desde el Colegio Médico han propuesto que las decisiones de cuarentena no las tome de forma exclusiva el presidente, sino que se basen en criterios conocidos, establecidos con académicos y con metas de cumplimiento. ¿Ve posible esa idea? Y si no, ¿ve posible, por ejemplo, adherir a esos criterios, como son, por ejemplo, según han planteado desde el Colegio Médico, que todos los centros de atención primaria tengan equipos de trazadores, que haya aislamiento en el 90% de los casos sospechosos, también que haya un 80% de aislamiento en los contactos, eso como metas, por ejemplo, para levantar las cuarentenas? ¿Ve posible que se base en torno a criterios conocidos por todos? Usted lamentablemente parte de una premisa falsa, porque no es el presidente de la República ante sí, por sí e individualmente el que toma esa decisión. Ya lo dije, existe un comité de crisis. En ese comité de crisis hay varios ministros, están mis 2 subsecretarios, hay encargados de salud pública, hay encargados de datos, hay ingenieros que manejan los porcentajes de entrada y de salida. Se toman en cuenta número de casos activos, incidencia o aumento de la incidencia de los casos activos, se toman en cuenta las variaciones o las variables socioeconómicas, se toman en cuenta la capacidad de la red asistencial donde se van a tomar esas medidas de cuarentena o de salir de cuarentena, y se toma también la concentración de casos activos, porque aunque parezca increíble, de repente en una pequeña región o en una pequeña ciudad hay un aumento en la concentración de casos activos. Jamás esta decisión la ha tomado Su Excelencia el Presidente de la República en forma individual. Eso no es verdad. Nosotros partimos todos los días a las 8 de la mañana, todos los días de la semana, incluso sábado, domingo y festivo, incluso este lunes trabajamos y se analizan estos datos. Y es una mesa gigante la que participa. Así que esa premisa de que el presidente es el que toma no es verdad. Es un equipo el que trabaja para tomar estas decisiones. Ministro, usted mismo en su momento ha dicho que la decisión final siempre es del presidente, pero más allá de eso, no es esa la pregunta es si están dispuestos, por ejemplo, a zanjar criterios establecidos, conocidos, zanjados con académicos, conocidos por todos en el fondo, para determinar cuándo se implementa o se levanta una cuarentena. Los criterios son conocidos, son aprobados por la academia, son criterios de la Organización Mundial de la Salud, y lo acabo de decir: número de casos activos, aumento de la incidencia de casos activos, variables sociosanitarias, yo me he referido muchas veces a eso, red asistencial y su capacidad y la concentración de casos activos.
Si alguien quiere agregar otra variable, obviamente que lo escucharemos y trataremos de agregar una nueva variable, pero estas son las variables que utiliza la Organización Mundial de la Salud, que han sido aconsejadas por el grupo de expertos. Nosotros tenemos un grupo de expertos en pandemia que asesora al Ministerio de Salud y con mucho gusto, si hay alguna otra nueva variable que quieran incorporar, la revisaremos y la analizaremos. Pero insisto, la decisión es una decisión de una mesa de expertos grande, con varios ministros, con varios subsecretarios, y no es una decisión que toma el presidente. El presidente obviamente tiene que escuchar las opiniones de todo el mundo, pero es una mesa consensuada y se revisa, yo les aseguro, comuna por comuna y a veces ciudad por ciudad antes de tomar la decisión. Muchas gracias. Ministro, buenos días. El Colegio Médico está cuestionando la veracidad de las acusaciones que hicieron carabineros hace algunas semanas por la atención en el hospital de Melipilla. También están pidiendo disculpas públicas del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. ¿Cuáles son, si tiene más antecedentes en torno a este caso, si se podría referir al respecto? Por supuesto, el subsecretario Arturo Zúñiga se va a referir a este punto. Bueno, el mismo día que se hicieron públicas las denuncias de parte de 2 carabineros de Melipilla, el mismo hospital, la misma dirección del hospital, primero acudió a la comisaría en conjunto con el médico cuestionado para poder esclarecer los hechos y saber de primera fuente cuáles eran las versiones. Y para dar total claridad del asunto, inició también un sumario que se hace en todo cuando se produce reclamos de cualquier tipo de paciente, independiente si era carabinero o no, y ese sumario se está llevando a cabo y cuando se termine se va a entregar toda esa información de manera pública y transparente. ¿Cuándo podríamos tener novedades en torno a ese sumario, subsecretario? El sumario tiene que tomar declaración de personas que dieron, que hoy día se encuentran en cuarentena, por lo tanto se va a tomar un tiempo más de lo que normalmente ocurre. Buenos días, Buenos ministro, días. subsecretarios. Queríamos preguntarle sobre una proyección que hace la Organización Panamericana de la Salud en que el pic, al menos en nuestro país, podría generarse en 15 días más. ¿Esto coincide con lo que ustedes han podido proyectar o prefieren no proyectar nada, ver el avance del virus? Muy buena pregunta, la va a contestar el subsecretario Zúñiga. A ver, nosotros hemos recibido distintas proyecciones, pero lo que tiene que quedar claro es que nosotros estamos ocupados en ejecutar nuestro plan, un plan que se diseñó hace ya varios meses y que ha permitido, por ejemplo, poder otorgar elementos de protección personal a los distintos establecimientos y no tener quiebres de stock como ha ocurrido en otros países. ¿Por qué? Porque se anticipó. La Central Nacional de Abastecimiento compró más de 30 millones de elementos de protección personal durante el mes de febrero. Asimismo, tal como lo mencionó el ministro, se complejizaron una cantidad de camas que obviamente ha permitido bajar nuestra tasa de letalidad en comparación también a lo que tienen otros países. En cuanto a nuestra red de laboratorios, en febrero nosotros solamente teníamos un laboratorio. Hoy día tenemos 100 laboratorios que nos permiten realizar 23.000 exámenes diarios. Y no vamos a bajar los brazos. A pesar de que hayan mejoras, nosotros estamos preocupados de ejecutar nuestro plan. Y eso lo vamos a seguir haciendo independiente de los números diarios que tengamos, independiente de las proyecciones que lleguen desde otros lugares. La verdad es que hemos dicho, perdón. Ministro, muchas gracias. Continúe. No, la verdad es que hemos dicho varias veces que las PIC, las mesetas, no se pueden hacer en este minuto. Y lo dijo un gran infectólogo chileno, el doctor Pablo Leal. Esa es la pregunta del millón. Eso lo vamos a poder decir una vez que termine la pandemia y en forma retrospectiva, viendo las curvas, vamos a poder decir el pic se produjo en tal semana, la meseta en tal semana. No queremos desconocer la expertise de la Organización Panamericana Sanitaria, OPS, pero como dijo Arturo, nosotros no nos guiamos por los probables pics, por las probables mesetas, descartamos, ojalá no utilicemos esas palabras. ¿Qué es lo que nos guía? Seguir trabajando. Vengan los pics que vengan las mesetas que vengan,
Nuestra labor es trabajar por la población. Esa es nuestra meta. ¿Había otra pregunta? No. Entonces, muchas gracias. Les doy las gracias a los canales, a Archie y a nuestro equipo comunicacional de La Moneda, que como siempre se porta un 7. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.